Todos de Segunda Siloé, todos de lejos que nos ven, bienvenidos a Segunda Siloé TV. Le damos gracias porque están conectados con nosotros en esta noche. Y estaremos estudiando el último capítulo de Hechos en este día. Pero antes de eso, quisiera comenzar con una oración y después vamos a leer la Biblia. Oremos. Padre Santo, Padre Bello, Dios Todopoderoso, te damos a ti y a ti solamente la gloria y la honra en esta noche. Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos enseñes, nos hables, para que podamos comprender tu palabra, Señor, podamos aprender y vivirla, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta semana y podemos estar, Señor, adorando y glorificando tu nombre en esta noche. Señor, ayúdanos para que tu nombre sea exaltado en esta noche. Te lo pedimos en el nombre poderoso y bello de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en Salmos 29 en esta noche. Les voy a dar unos segundos para que busquen sus Biblias, sus teléfonos, sus pads, donde lo tengan. Salmos 29. Psalms 29. Amén. Qué lindo es el Señor en este día que nos ha dado un día más para celebrar vida que nos ha dado. Leamos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, Salmos 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Qué bueno es el Señor. Esas son promesas que el Señor nos ha dado. Y ahora con nosotros, hermanos, vamos a dejar al coro que nos cante algunos coritos. Señor me lo bendiga. We praise you, Jesus. Aleluya, aleluya. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria. Amén, amén, amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré. Confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Ven, ven, ven.
que el Señor reciba de todas esas alabanzas para su gloria. Y qué lindo es estar en la presencia de Dios y cantar del corazón y decirle: Señor, aquí estamos. Y que tú recibas esto como ofrenda de nuestra adoración a ti, Señor. Te damos gracias en esta noche. Qué lindo es el Señor, hermanos. Y así con esa del Espíritu Santo, con ese movimiento que tenemos ahora, vamos a dejar a nuestro hermano que trae el estudio de esta noche, el capítulo 28 de Hechos, y es el hermano Josué Requeno. Señor me lo bendiga y aprendamos en esta noche. We praise you, Jesus. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Otra vez, bienvenidos. Qué bonito es adorar al Señor con esos cánticos de los días de ayer, como dicen, ¿verdad? Que son directamente para adorar al Señor. Le damos gracias a los levitas por ese momento precioso. Y ahora vamos a entrar aquí. Estamos entrando hoy día al último capítulo de Hechos y estamos en los Hechos 28. Hechos 28. Si usted tiene su Biblia o si quiere seguir aquí, lo vamos a estar poniendo en la pantalla también para que usted vea cómo vamos a empezar. Y otra vez le damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad, también a los pastores que me dieron el privilegio de dar esta última parte y que sea de una bendición, no solo como es y era para mí, pero que sea una bendición para ustedes también. Amén. Leemos la palabra. Vamos aquí al capítulo 28, que es el último capítulo de Hechos. Vamos a estar leyendo, primero vamos a empezar del 1 al 6, ¿ok? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, estaba buscando por qué llegaron a Malta en este momento, qué es lo que estaba pasando, y como ya sabemos que leímos la semana pasada, había una tormenta, los vientos se levantaron, llegaron a esta ciudad Malta. ¿Qué era Malta y por qué era importante? Para serles sincero, era una estación naval, era un lugar donde llegaban las personas. Malta era un lugar donde muchas veces... ¿Una isla? Una isla, perdón. Una isla donde los romanos estaban tratando, o ya capturaron ese lugar y pasaron por muchos países estaban queriendo coger ese lugar porque era bueno también en lo que tenía, reconocidos por sus tejidos y texturas, que era la ropa. Hacían ropa, habían algodón, el cotton, ahí en ese país que crecía tan bonito, que eso es lo que hacían para hacer los materiales especiales para reyes y sacerdotes y cosas así. Era un lugar donde había mucho para ganar en lo que es de vender. Hoy en día la isla es algo turístico y mayormente católica por esta experiencia que pasó aquí, hablando de Pablo.
¿ok? Esta isla es famosa por esta razón, lo que ha pasado aquí. Y como dije, son católicos en esta isla, ¿verdad? Solo un poquito de información para eso. Y algunos hasta le dicen que es la isla de San Pablo, ¿ok? En Hechos, cuando leemos en Hechos 27, en Hechos 27 la semana pasada leímos que en el 22 llegaron todos bien. ¿Qué significa eso y por qué es importante? Había un momento cuando Pablo habló y dijo que si iba a derrumbar todo y se tenían que tirar del barco, tenían que llegar como eran, pero lo que iba a pasar es que todos iban a llegar bien. Eso es bien importante porque en una tormenta así, tener la autoridad para saber que todo iba a estar bien, él tenía que estar bien conectado en el Señor hasta en la tormenta. Recuérdese mucho de esto, hasta en la tormenta. Recuérdese también lo que hablamos el domingo en la iglesia también, ¿verdad? Y lo que pasó era que se tiraron del barco, llegaron todos bien. Y ahí dice, en el versículo dice... nos recibieron a todos. Sí, aquí, perdón. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Todos llegaron ahí y ya sabían que todos estaban de acuerdo, todos los prisioneros y todos los soldados. ¿Ok? Todos llegaron bien. En el versículo 2, cuando habla ahí del amor desconocido, es algo que bien interesante porque llegaron a una isla, un lugar desconocido, no se conoce el uno al otro, y lo que pasó era que ellos, la gente indígena, ¿sí, verdad? Los naturales que vivían ahí, los recibieron a ellos. En Hebreos 13:2 habla de eso, de tener el amor por el uno al otro, ¿verdad? El pensamiento que se me vino a mí y donde el Señor me habló a mí, especialmente en esta parte, porque en nuestra iglesia tenemos eso de servir a otros y también de ir a darle a comer y ir a proveer algunas cosas personales para la gente desamparada. Qué importante es hacer eso y ver aquí que hasta en los tiempos antiguos, aunque no se conocían, llegaban ahí y lo que hacían es empezaban a ayudar el uno al otro, aunque no se conocían. Es bien importante entender eso, que aunque no se conozcan, tener el amor de Jesús significa que yo todavía te voy a ayudar. Ese es el amor de Jesús, no importando si eran gentiles, si eran judíos o no sabían ni quiénes eran, pero ellos ayudaban a esas personas. En el versículo 3, cuando habla de Pablo ayudar a recoger palos y le muerde una víbora. Ahora, en esta parte me hizo pensar mucho porque él acaba de brincar del barco, llegó al punto que se iban a morir en el mar, llegan ahí y le prenden un fuego, empieza a llover fuertemente y en el Matthew Henry lo explica que esto era como una forma como Dios usó la víbora y él escogiendo la madera como un señal para que ellos sepan quién es Pablo, porque no sabían quién era quién. Y en hacer eso, dice que Pablo empezó a recoger, no dice de nadie más, no dijeron que todos fueron a recoger. La gente de ese país, de esa isla, empezaron a recoger esos palos y Pablo en eso mismo hacer eso. El poder, la unción que cargaba Pablo, pero todavía interesarse de estar ahí para todos los otros y ayudar. Exactamente, servir era algo bien importante que durante todo el libro de Hechos él sigue haciendo lo mismo. Nunca se levanta sobre así para decir que es que yo no era así. Él hasta recogiendo los palitos para echar al fuego. Y cuando la mordida de la víbora, vamos a regresar a esa parte que era para distinguir a Pablo. En el versículo 4, lo que algunas veces pensamos de nuestros hermanos cuando algo pasa. Ahora, me hizo reír porque el Señor me dio esto y me dice, en el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Y me puse a pensar de lo que yo he hecho en iglesia o de lo que yo en mis pensamientos he hecho en algunas partes, que es que cuando algo le pasa a alguien o me pasa a mí,
en la iglesia o sea afuera, directamente decimos es que está en pecado. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, cómo nosotros levantamos una pared de contienda de bendición para una persona en decir algo así y levantar murallas y decir cosas malas de las otras personas. En esta parte no lo conocían a ellos y en eso yo creo que fue la única falla, pero el Señor lo usó en algo bonito después de eso. Porque si vemos en la historia de Job, cuando él recibió todas esas cosas, en el principio del libro de Job decía que era un hombre recto, un hombre que tenía la mirada a Dios, que él seguía las leyes y todo eso, un buen hombre, ¿verdad? Cuando la historia de Job, cuando él pasó por todas esas cosas, en verdad podíamos decir que es porque él estaba en pecado. No, porque si diríamos eso, seríamos como los amigos, supuestamente los amigos que hablaban después y decían, pero tal vez tú hiciste algo para enojar a Dios o para hacer así. Hay que tener mucho cuidado cuando pasan cosas así, porque lo que puede ser que, un dicho que me gusta decir, que si el diablo no te está atacando es porque tú no le estás haciendo contienda a lo que él quiere hacer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que si usted no tiene, si la vida le va muy fácil, es porque el diablo está contento con lo que está haciendo. Usted no le hace ninguna contienda en los planes que él tiene. Pero si nosotros vamos y seguimos a Dios, el diablo va a tratar de poner murallas y va a poner piedras ahí en el camino para hacer eso. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos así humanamente contra el hermano, cuando vemos que están pasando por problemas o cuando una víbora se le prende a la mano a alguien. La paz de Pablo con la víbora. Él recibió la promesa que está en Marcos 16, 18. Vamos a ir ahí rapidito. Marcos 16, 18. Porque aquí está hablando alguien bien importante. Ya se lo pongo en la pantalla. Vamos a empezar San Marcos, en Marcos 16, versículos 17 y 18, ¿verdad? Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí mismo Jesús estaba hablando y él dijo que iban a coger las víboras con las manos. En ese momento lo que no asustarse Pablo o no ponerse se puede decir que ni incómodo se puso, porque en la forma que lo dice aquí y también como otros lo explican, se le levantó, le cogió del brazo y le mordió, y el morderlo dice que se quedó ahí para que las otras gentes pudieran ver lo que estaba pasando. No era que le mordió y se fue la culebra. Se le pegó. Ahora, yo no le tengo mucho miedo a las culebras. A las arañas un poco. Yo no sé por qué. A las arañas son más pequeñas. Pero a las culebras en el trabajo donde trabajaba antes, no me molestaba mucho. Pero si me mordía uno, yo creo que sí brincaría. Ahora le muerde y él se queda ahí. Y la gente le está mirando lo que pasa. Y nada le pasó. Y hay algo importante de eso, porque la gente se asustaron. Estaban esperando la muerte de Pablo. Muchas personas, y también él se sacudió, lo tiró en el fuego y ahí pasó del serpiente, ¿verdad? De ahí la víbora. Lo bonito de esta parte es que algunos dicen que no era venenosa. Porque hoy en día lo que han hecho es que siempre están buscando maneras como decirle que la Biblia es mentira. Siempre están buscando formas así. En esa isla es difícil encontrar una culebra que tiene veneno. Ahora, en decir eso también, tenemos un Dios que Él hace cosas maravillosas, cosas que no entendemos y no sabemos por qué. Pero también podemos ver aquí, no necesitamos ningún científico, por qué las personas de esa isla, cuando le mordió, se asustaron. Pero si no era venenosa, ¿por qué se asusta? Una mordida ahí, se pone ahí, ¿verdad? Se puede poner una venda, pero se asustaron. Estaban esperando.
Se va a morir, mira, le mordió, se va a morir. No está muerto. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Por eso que digo, él tenía que tener bien aprendido esa víbora. Y después las tiró ahí y no se murió. Ahí, el único problema que sale de esta parte es que lo vieron como un Dios después de eso. Pero la gente que no cree y que no sabe de Jesús, a cada uno de nosotros que cargamos el Espíritu Santo, nos van a mirar o nos van a ver como dioses por lo que Dios hace en nuestras vidas. Así va a ser. Y cuando vengan a decir ciertas cosas, recordémonos como Pablo, no somos nada, Dios es todo, Jesús es todo, el Espíritu Santo es todo. ¿Verdad? Vamos a ir del Hechos 28 y vamos del versículo 7 al 10, ¿verdad? 28 y vamos a ir del 7 al 10. ¿Verdad? Amén, amén. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Verdad? Aquí, este hombre que era un hombre grande, se puede decir que era como un gobernador en esta isla, y llega a él y le pide que queden en la casa o en un lugar especial 3 días con ellos. En estar ahí, este hombre, Publio, ¿cómo se llama? Publio. Él tenía un padre que estaba enfermo. En hacer eso, en ver eso, Pablo sabía lo que él ya venía a hacer aquí. Ahora recuérdense que este lugar donde iban a llegar no estaba en los planes de donde estaba llegando, pero ahí vemos que el Señor tuvo que desviar el viaje un poco para llegar a un lugar para que pase esto. Sanó al papá de Publio. Pero después de hacer eso, ¿qué pasó? Cuando la gente empezó a ver eso, y ahora ya me imagino que las personas empezaron a verlo como un Dios, en verdad, como un Dios, porque el papá estaba enfermo ya a saber cuánto tiempo, no lo podían sanar. Viene Pablo, le pone las manos, ya está sano. ¿Qué empezó a pasar? Las personas de la ciudad se dieron cuenta y empezaron a llegar a él y empezó a sanar a las personas. Dice ahí mismo que él empezó a sanar a las personas. Y después de esto, como recompensa por todo lo que pasó, le dieron materiales para que ellos puedan seguir en su viaje y que todo vaya bien. ¿Ok? Vamos a ir del versículo 11 al 15. ¿Verdad? Aquí estamos el 11. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días, de ahí costeando alrededor. Llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento.
En el 3 que dice que pasaron 3 meses, es importante que dice eso porque Pablo en el capítulo antes ya decía o ya estaba diciendo que no salgan por esa temporada porque los vientos iban a ser fuertes. En Hechos 27, 9, 10 y el 21, él hasta regaña. En el 21 él regaña y está enojado porque dice, en verdad, que es culpa de ustedes que estamos pasando por eso. Y ahí es cuando él afirma que todos iban a llegar bien a la isla, pero van a perder todo. Ok, so yo me imagino que él ya dando o sabiendo lo que el Señor le estaba diciendo a él, y la gente cuando no escucha lo que pasa y tienen que estar huyendo. Pero el Señor en su misericordia dejó que todos lleguen, hasta los soldados que lo tenían como prisioneros a ellos, ¿verdad? Ahora le voy a enseñar aquí una foto de Castor y Pollux. ¿Por qué son importantes? Estos dos eran dioses gemelos que ayudaban a los marineros. Esto es lo que eran. Eran dioses de mitología que la gente ponía. Ahí ven en la izquierda, ahí que es como una estatua, ¿verdad? Que ellos lo ponían en los barcos para ayudar a los marineros, ¿verdad? Esto era como su cruz que ponían enfrente para que se guarden en lo que eran en el mar. Sus ídolos, ¿verdad? Que para guardarlo a los marineros específicamente, dicen que estos dioses ahí supuestamente eran gemelos y al mismo tiempo la historia es bien rara, pero así es la mitología. Gracias a Dios que es una mentira todo eso y son historias nomás, pero dice que viene de la misma madre y dos diferentes padres al mismo tiempo. Es algo bien raro, pero mire, eso es lo que le hacen entender en el mundo ciertas cosas así. Ahora, ellos llegaron aquí, llegaron a ciertos lugares y Siracusa era el primer lugar y llegaron por 3 días. Y era un lugar donde Pablo antes hablaba que él quería llegar para ver, quería experimentar, quería ver lo que era ahí, pero en verdad no había cristianos ahí. Decía, estudiando en esa parte, en ese tiempo no habían cristianos. Regio llegó y era por un día. Ahora, lo importante de Regio, que me puse a buscar qué pasó en Regio, es que hay una leyenda romana que dice que Pedro predicó allí y los pescados, cuando él estaba cerca del mar, los pescados en el mar se acercaban a la orilla de la agua, ¿verdad? En hacer eso, dice que él cogió una candela y prendió una torre y se hizo una llama de fuego. Esto es lo que dicen ahí, porque estas son cosas que dicen que escribieron o dibujaron en las paredes y hicieron así, que pasó. Ahora en la Biblia no dice eso, pero hay personas que llevan la historia de historia y dicen por qué él fue famoso o bien reconocido en ese lugar y por qué la gente empezó a creer lo que él decía. Y todo esto pasó en un día. Ahora, lo importante de eso es que él solo fue a ese lugar a un día, pero dicen que había muchos que se bautizaron y había muchos que vinieron a los pies de Cristo mientras él estaba allí. Y todo eso pasó en un día. Ahí lo que me impactó a mí ahí era que solo en un día él pudo predicar. Los animales se acercaban a la orilla del agua, los humanos vinieron a los pies de Cristo solo porque él llegó ahí, y ahí lo que dejaron es que era un lugar de ancla, que solo bajaron la ancla ahí y él predicaba desde el barco. ¿Me entiendes? Esto no era un lugar donde él fue a la ciudad y empezó a hablar con la gente así. Ahí significa que no importa quién habla o quién lo dice, pero si hablamos o predicamos la palabra de Dios, eso es lo que va a penetrar a los corazones, ¿verdad? No importando de dónde o qué púlpito estamos, en cuál calle estamos, es la palabra de Dios que hace eso, que hasta los animales se acercan a la orilla y hasta los hombres se quieren bautizar en una forma necesaria que necesitan en sus vidas. En Puteoli, espero que lo estoy diciendo bien. Perdóname, Señor, si está mal, pero Puteoli, como una pasta. Se llegaron ahí como una semana y ahí encontraron creyentes. Ahí sí todo estaba bien, llegaron ahí. Ahora, la parte que me hizo pensar de algo raro aquí, no se rían aquí, sí, es como una pasta. Puteoli, suena como pasta. Déjenme encontrarlo aquí. Ok,
En el versículo 14 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Okay. No le explica bien lo que pasó aquí, pero leyéndolo, si lo leemos bien despacio, pasó que se quedaron 6 días. Ahora, estos soldados romanos, 7 días, estos soldados romanos tenían un trabajo que hacer y era de llevar estos presos y llevarlos para Roma. Yo me imagino que le dieron un tiempo, le dijeron cuánto tiempo tenían para hacerlo, le dieron los barcos y todo para hacerlo. Y llegó un punto donde, como los creyentes rogaron, los soldados cedieron y se quedaron una semana para que Pablo pudiera predicar. Usted sabe cómo Dios mueve ciertas cosas y hasta los corazones de los soldados. Que se quedaron 6 días. Eso es algo bien importante porque ellos tenían una meta. El mundo tenía cómo querían hacer. Pero cuando estamos con el Señor y el Señor quiere que algo pase, Él hasta hace que se aguante una semana para que Pablo pueda podía predicar y levantar con ánimos a esos que están ahí. Siendo un preso, todavía dando ánimos a los que estaban ahí en esa parte. Es algo increíble. Ahora en el 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas y a verlos. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Por qué es importante? Me puse a buscar qué es foro de Apio y las 3 tabernas. Ok, ya cuando estaban subiendo para ir a Roma o a llegar a su destinación, Roma, ¿verdad? Llegando casi a 50 millas, dice, estaba el lugar que se llamaba Foro de Apio. La gente de Roma escuchaban que venía y caminaron 50 millas para encontrar en el camino, ¿me entiendes? De Roma bajaron abajo, llegaron a Foro de Apio a 50 millas, caminaron a llegar a donde estaba llegando los presos con Pablo. Solo para verlo a él y darle ánimo, para agradecer lo que él ha estado haciendo, ¿verdad? También siguieron caminando hacia arriba y llegaron a las 3 tabernas que de Roma son 30 millas. La gente caminaron 30 millas para venir donde Pablo a hacer eso, a verlo a él, a darle gracias. Ahora, leyendo algo que encontré, decía que en 1 Timoteo, Pablo en verdad dijo algo que en mi primera discusión o cuando él se enfrentó cuando él se enfrentó, se puede decir, enfrente de la corte para hablar ahí, no había nadie conmigo. Y después trae a esta parte. ¿Por qué no le esperaron en Roma? Me puse a pensar. ¿Por qué no le esperaron en Roma? Porque ahí todos podían levantar manos y decir, no lo maten, no hagan esto, no hagan así allá. ¿Y qué clase de cristianos eran que se fueron huyendo fuera de Roma para que no le vieran que ellos están siguiendo a Pablo y lo que él está diciendo? Lo que pasó es que ellos huyeron de Roma para que no le vieran ahí que eran cristianos. Se fueron a donde él para darle ánimo. Pero cuando él llegó enfrente, van a ver después que ninguno de esas personas estaban ahí para apoyarle. Qué increíble. A veces hacemos cosas así como cuando viene un cantante famoso a Madison Square Garden. Cuando viene un predicador famoso y llega a New Jersey a algún lado. Y nosotros viajamos 4 horas, cogemos el tren, sudamos, nos empujamos, pagamos dinero y vamos a ver a una persona de lejos, pero cuando llegamos a la casa, nada de lo que aprendimos en esa predicación, en los testimonios ni en las canciones traemos de regreso para la casa. Y decía, Señor, gracias a Dios que eso no es con nosotros, ese de México para abajo que pasa el problema. Gracias a Dios que con nosotros eso no pasa. Pero eso es lo que pasó en ese momento. En el versículo, ahora vamos a leer el versículo 16, que es la mujer solita porque es buena esa, me gusta también. El 16, amén, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se lo permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase, ¿verdad? Custodiase, lo dije bien, amén, mire, Señor es bueno. ¿Por qué es importante esa parte?
prisionero era Pablo, pero todavía tenía el favor del Señor en los ojos de los soldados, de los guardianes. Tenía su propia celda, ¿verdad? En una casa, sí, pero era un lugar especial porque lo tenían aguantado como en un cuarto, pero él tenía un cuarto, tenía un lugar especial y tenía un guardián que lo guardaba. Él no estaba con los otros presos. Todavía en todo lo que estaba pasando, el Señor todavía lo estaba cuidando con todo esto. ¿Me entiendes? Se acaba de salir brincando de un barco, llega a la isla, le muerde la víbora, el Señor hace milagros ahí, después lo meten de nuevo ahí, los pescados vienen a escuchar la predicación, la gente llega y todavía es preso, lo llevan en el barco de nuevo, lo llevan allá, ven toda la gente que viene hacia él para darle las gracias por lo que está, y todavía es preso, llega a este lugar y todavía es preso y todavía encuentra favor con esas personas, con esas gentes que tienen eso ahí. Es algo increíble que con el Señor, no importa qué es lo que estamos pasando, Él siempre está encima de todo, así como en Génesis 29. Vamos a ir rapidito a Génesis 29 para que vean que esto les pasa a la gente que confían en el Señor. Génesis capítulo 39, perdón, Génesis 39, 21. Cuando confiamos en el Señor, aunque somos presos, estamos viviendo bien, ¿verdad? Y aquí está, se lo voy a poner, versículo 21, ¿verdad? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se acuerdan esa historia? Que cuando estamos en el escuela dominical nos enseñan de ahí de José y ahí el abrigo de montón de colores y todo lo que él pasó. Y todavía cada vez que él llegaba a un lugar, el Señor se glorificaba en la vida de él. Y de momento algo mal pasaba, el diablo atacaba. Y lo llevaba a otra estación en su vida y ahí mismo el Señor se glorificaba de nuevo. Y todo era para la honra y la gloria de él. Eso es lo mismo que pasaba. Y eso es solo una historia de José. Eso pasó con muchas personas en la Biblia que confían, así como nosotros confiamos en el Señor. Y el Señor nos lleva de lugar a lugar, que donde estamos, como decíamos el domingo en la predicación, que el Señor no es que no va a quitar la tormenta, pero estemos seguros que Él está con nosotros para pasar la tormenta. Porque va a venir los problemas, van a venir que nos pueden meter en la cárcel por predicar de Cristo, nos pueden poner en la cárcel de Facebook, como dicen, porque hay una cárcel de Facebook cuando usted empieza a decir cosas que a Facebook ellos dicen que es mentira o que no son bajo las restricciones que ellos tienen, lo meten en una cárcel de Facebook. Usted no puede entrar ahí, pero durante todo ese tiempo lo que usted tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es vamos a estudiar la Biblia. Cuando nos den la puerta abierta de nuevo, gritemos más fuerte para que no metan de nuevo, porque en todos esos problemas el Señor se glorifica y van a ver que en todo lo malo están dejando que todo se abra y se diga por las redes sociales. Pero cuando hablamos de un Dios que todo lo puede y todo lo sabe, no quieren dejar que la gente tengan esa fe y se abran para que los milagros se muevan. Quieren tener la gente atado. Y eso es lo que está pasando, como dijimos el domingo aquí. Dios no nos quita las cargas y problemas. Él nos ayuda y garantiza que todo va a estar bien con la ayuda de Él. El favor del cristiano fiel en tiempos difíciles. Tenemos que entender eso. Amén, amén. Vamos al versículo 17, ¿verdad? No, perdone, voy a ir de nuevo aquí. Hechos 28, versículo 17, ¿verdad? Perdónenme que lo estoy buscando ahí. Están corriendo conmigo, no se preocupe. ¿Verdad? 17 al 22. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me quieren soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a pelear a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros
porque por la esperanza de Israel, esto sujetó con esta cadena, perdón. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Teniendo la oportunidad para ir en contra de los judíos y tirarle en cara que lo tienen preso sin ninguna información o nada así, él se quedó y jaló para atrás. Ahí se puede ver que Pablo entendió que lo que estaba pasando tenía propósito, que esto iba a pasar. Ya estaba, se puede decir, ya estaba escrito lo que iba a pasar, que él iba a estar preso, él iba a pasar por estos problemas, y que él, sabiendo eso, él no culpó a los judíos. Porque en verdad podía ser, porque ahí mismo él dice, nadie encuentra nada mal con lo que yo estaba haciendo, predicando y dando la palabra. Nadie ha encontrado para que me maten, ¿verdad? Él lo que estaba haciendo y era en contra de los religiosos que estaban predicando ciertas cosas diferentes de lo que el Señor quería. En el versículo 21, cuando ahí dicen, no hay cartas, no hay personas para juzgarte. Qué bonito es que tenemos al Espíritu Santo y Jesús, que siempre está ahí arriba en el cielo, que cuando algo malo pasa y nosotros pedimos perdón, y ahí vienen y ellos pueden enseñar ahí las cicatrices, pueden dar que Jesús dio la sangre en esa cruz para nuestros pecados. Qué bonito es tener un abogado en el cielo para nosotros, y ahí mismo el abogado era el Espíritu Santo, que en ese momento no había ni una carta y no había nadie que fue hacia allá a juzgar, y lo querían muerto. Para querer tener a alguien muerto, tenía que haber personas para juzgar, personas para hablar mal de ellos, para dar la razón por qué hacer ese acto, especialmente con los romanos, y especialmente siendo que él era romano, tenía que ser algo que estaba bien hecho para matarlo a él, ¿verdad? En el versículo 22, hay dos partes del versículo 22, ¿verdad? Que dice, pero ahora queremos escucharte a ti. Para que esas personas puedan, se puede decir, dejar de hacer lo que estaban haciendo para venir a él y escuchar en verdad lo que él estaba predicando, es algo grande. Pero hasta la gente ateo, hasta la gente de otras religiones van a ver algún día la verdad de la Biblia, la verdad que es Jesús, y van a venir a los pies de Cristo. Y lo que va a pasar es que van a venir a las personas que son fieles a la palabra del Señor para recibir, y van a tener una hambre. En forma que lo hicieron ellos, me hace reír un poco, porque lo hicieron. Queremos como en otra forma distinguir por qué dicen que es mentira. Pero es medio raro, porque cuando dice después, pero porque hablaban mal de lo que él predicaba. ¿Y qué era lo mal que él predicaba? Que la gente tanto lo quería matar por eso. Habían 3 puntos. Jesús el Salvador, que lo dice en Lucas 2, 34 y 35. La resurrección de los muertos, Hechos 24, 14. Y también el sufrir por la causa, que yo creo que esa es la que más duele, especialmente para los judíos, que ellos sabían que ellos eran escogidos. Sufrir por la causa, yo creo que es la más difícil para cualquier cristiano. Porque de acuerdo a lo que predicó el pastor el domingo, que cargar su cruz y sufrir, pero dejar las cargas al Señor, es algo que si no eres cristiano leyendo eso, hace confundir cómo. Pero si le dejo, ¿por qué todavía me pesa si le doy a Jesús todo? Pero ¿por qué todavía siento y todo eso así? Yo creo que lo que hay que entender es cuando le dejamos eso a Cristo, es que ya entendemos que al final de todo esto, todo va a estar bien. Y esa es la diferencia entre el cristiano y una persona que sabe y una persona que conoce a Cristo. Que nosotros conocemos quién Él es ya, y yo sé cómo Él va a ser para el final. Pero gente que sabe de Él solo han escuchado o solo leen las palabras y no entienden en verdad que hay que sufrir por la causa. Si no sufrimos por Cristo, en verdad no estamos haciendo el mandato de Jesús. Si no estamos sufriendo, si el diablo no está atacando, es porque no le estamos haciendo guerra a los planes que él tiene. Es así, ¿verdad? Aquí vamos a ir ahora del versículo 23 al 29. Del 23 al 29, ¿verdad?
Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús. Tanto, mire, recuerda esa palabra, es difícil decirlo para mí, pero mire, es muy, muy importante, persuadiéndolos acerca de Jesús. Es importante, ¿verdad? Tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y aquí viene la parte fuerte, ¿verdad? Ve a este pueblo y diles: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios. A los gentiles he enviado a esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Bien. Ahora, antes de llegar ahí en la parte al final, ahí dice en el versículo 23, la posada. Me puse a buscar la posada. La posada es un lugar que es bien cómodo. Se puede decir que era como un cuarto que se rentaba hoy en día como un hotel. Era como un studio apartment. Wow. So, lo tenían ahí, pero la gente lo podía rentar un cuarto así y todo eso. Pero todavía, estando en un lugar así, él todavía era un preso. Es medio raro, pues. Es como que si me rentan un cuarto en el Hilton, pero no puedo salir. No puedo ir allá a ver en Manhattan, es algo así. Pero estaba en un cuarto cómodo, no era como un precio normal, ¿verdad? Desde su cuarto todavía predicaba y enseñaba a todos desde la mañana hasta la noche. Pero él todavía estaba preso. Estando preso otra vez, estando en esa forma físicamente, él todavía de su cuarto predicaba y la gente llegaba y me imaginé como cuando dicen en los dibujos que Jesús predicaba y los niños llegaban a él en el monte así y escuchaba y Jesús hablaba y los niños ahí, todo eso. Me imagino eso ahí, que llegaban al cuarto y se sentaban afuera del cuarto y él ahí, yo no sé cómo era el cuarto, pero imagino que como era preso tenía que tenerlo bien cerrado y él hablando ahí, es que Jesús le ama. Y tienen que entender que Él vino y predicando todas esas cosas. Hay las tres verdades. Jesús es el Salvador, la resurrección de los muertos y el sufrir por las causas. ¿Me entiendes? Y Él predicando esto de preso, predicando esto con, yo no sé si la palabra vigor, con tanto, Él tenía esto que le pesaba. Tenía que soltarse de eso y Él tenía que predicar eso. Pero era un preso. El 25 y 19 él empieza a hablar y habla de los corazones duros. Aquí esta parte me trajo a una de las historias más lindas de la que yo me recuerdo y era la historia de Esteban. Esteban fue uno que dijo casi las mismas palabras pero un poquito más fuerte cuando él habló enfrente de esas personas. Y en esa parte también recordamos que como lo mataron a él, le dieron con piedras y lo mataron. Y había uno que era el guardián de la ropa. Y aquí está el guardián de la ropa. Cómo da vuelta y cómo la historia sigue dando, porque Pablo cuando era Saulo, en ese momento era Saulo, el jovencito ese, él era el guardián y él también estaba con ellos diciendo que estaba bien matar a Esteban. Y ahora viene este momento, pasan los años después y llega el momento que la convicción de Jesús vino a la vida de él, se convirtió, ahora está predicando en vez de estar matando, porque él fue el que estaba matando a los cristianos, y ahora él viene a decir las mismas cosas que enfrente de él cuando era joven decía, que son duros de oído, que tienen oídos pero no oyen, como que si fueran estatuas, hablando mal de ellos. Es algo fuerte lo que él decía. Y aquí al final, los últimos dos versículos, ¿verdad? Déjame ver si lo puedo poner bien aquí. ¿Verdad? Los últimos dos versículos, que es el 30 y el 31. Y dice,
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos, perdón, pero no, y recibía a todos a los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sorpreso, quedó en un hotel bien bonito por 2 años, predicando, ¿verdad? Predicando. Lo bonito de eso era que los soldados no le decían nada. Las últimas palabras de este capítulo, abiertamente y sin impedimento. ¿Usted sabe lo que es eso? Tenía un púlpito bien hecho y hasta guardianes que lo guardaban ahí también. ¿Usted sabe que le daban de comer? Él tenía todo, era como un hotel. Se le daban de comer, tenía techo, cuando llovía no se mojaba. Él estaba mejor que cuando estaba en el otro lugar. Y hasta tenía un lugar, tenía como su oficina, se puede decir. Y él trabajaba full time, con guardaespaldas. Que no dejaban que él salga, pero no dejaban que nadie le haga daño a él tampoco. Dios tiene su forma de trabajar así, ¿verdad? Y entonces, lo importante de estos años es que aquí es cuando él escribió las cartas importantes que nosotros leemos y estudiamos en la Biblia, que él escribió las cartas a Gálatas, Timoteo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Algunas veces el Señor nos tiene que poner en ciertas situaciones o sacarnos de las cosas del mundo para que nos enfoquemos más en lo que Él quiere hacer. Y aunque no quiero decir que Él no estaba enfocado, pero yo creo que en este momento le dio hasta un tiempo de descanso para que Él se enfoque en lo que estaba pasando allá. Ya no se enfocaba en Él mismo, pero en todos los otros. Y ahí empezó a escribir las cartas y el Señor tuvo que hacer eso. Le dio un hotel para que empiece a escribir, ¿verdad? Aquí, en terminar esta parte aquí, había algo que decía, pero ¿qué es lo que en verdad aprendimos de lo que era el libro de Hechos? Que eran las cosas que pasamos aquí. Y voy a ir rapidito con eso, porque yo sé que ese es el tiempo. Oh my God. ¿Qué hora es? Oh, 9 o'clock. Pues no tenemos tiempo. El pastor me dijo que hasta las 11 estamos bien. Yeah. O las 11:30. Lo leí mal. Vamos a ir a Marcos. Vayan conmigo porque lo voy a enseñar lo que yo aprendí de esto y lo que yo creo que el Señor, lo que yo siento que el Señor ha dicho esta noche y con todas estas noches que hemos estado estudiando del 1 al 28. Marcos 16:16. Todo lo que quería decir, lo más importante que quería decir Pablo en esto, ¿verdad? Lo más importante, el enfoque que tenía Pablo era este, que dice en el 16. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, más directo no puede ser. No puede ser. Ahora dijimos, pero todas las personas tienen que escuchar la palabra del Señor. Tienen que escuchar todas esas cosas. Y ahora decimos, pero ¿quién va a ir a predicar a esas almas? ¿Quién va a ir a hacer eso? Y ahorita vamos a ir a Isaías capítulo 6, ¿verdad? Y si no tiene Biblia ahí, no se preocupe, que yo le pongo la Biblia aquí en la pantalla. Se lo pongo aquí en la pantalla, no se preocupe, estamos bien. Dice aquí, y la pregunta es, ¿quién va a ir a predicar? Ahora, el que escucha o el que oye va a ser salvo, el que no oye, no quiere escuchar, va a ser condenado, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a ir a predicar a esas almas? Dice Isaías capítulo 6, del 8 al 9. ¿Verdad? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, póngase ahí mismo usted, respondió ahí Josué, heme aquí, envíeme a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora, que esa parte es media rara porque el Señor dice que vaya y predique, pero al mismo tiempo dice, va a haber personas que no van a escuchar la palabra. Lo mismo que pasó con Pablo, lo mismo que pasó cuando estaba pasando el problema del arca y Noé, ¿verdad? Que él predicaba y le decía que iba a pasar eso. Todas estas cosas pasaban cuando Jesús vino también, que iba a venir todas esas cosas. Y es, mire, lo que mismo que va a pasar con los tiempos finales que estamos bien cerca por pasar, muy prontos, muy prontos. Y ahora, ¿a quién le vamos a predicar? Vamos a ir a Marcos 16. Marcos 16, versículo 15.
¿A quién le vamos a predicar? 16:15. Y bien hecho lo dice ahí Jesús, ¿verdad? El 15, versículo 15. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice a los hispanos, no dice a los de este país o de otro país, o no aquí o no allá. Dice ir a predicar a todo el mundo. Y ahora podemos preguntar, pero Señor, si voy y predico y no me va bien, no se preocupe, hay otra respuesta aquí. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer del 12 al 14, porque mire, por cada pregunta que nosotros tenemos, el Señor siempre tenía una respuesta por esto, porque Él no quería que nadie tenga excusa. Cuando llegamos al cielo y Él pregunta, pero ¿qué es lo que tú hiciste? No tenemos excusa, porque en la palabra estaba todo. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 12 a 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. Mire, no importa lo que nos pase en la Biblia, tenemos que seguir predicando, porque van a haber personas que escuchen nuestro testimonio y ellos se van a levantar para ir a predicar más, porque van a recibir ánimo, Me entiendan eso, que los testimonios son bien importantes y por eso es que pasamos por ciertas cosas. Y por salud. Y por último vamos a 1 Corintios 15, 58. Le estoy dando Biblia para que no diga, para que no podamos o nadie pueda decir que esto lo estamos sacando de las nubes o que el Señor mandó ahí las nubes para que digan algo. Esto es pura Biblia. El 58. ¿Verdad? Aquí dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que estamos pasando tiene su propósito y el Señor sabe lo que Él está haciendo. En este libro de Hechos que hemos estudiado, el Señor sabía todo lo que iba a pasar y lo bonito era que Pedro ya sabía que el Señor estaba en control de todo. El Señor tenía el control de todo lo que pasaba en la vida de Pablo. Y en hacer eso, él pudo hacer el trabajo de él bien efectivamente. Era algo bonito ver eso y ahí no termina eso. Le quería terminar diciendo algo que tuve un día bien fuerte hoy día y antes de subir arriba le decía, Señor, dame un momento, y tenía 40 minutos antes de subir para empezar el servicio y le decía, Señor, háblame. Me puse a orar y sentí aprender el YouTube. Y decía, voy a escuchar ahí unas palabras ahí solo para calmarme porque estaba bien agitado y es un día difícil. Y vi ahí que empezó a hablar alguien y empezó a hablar de la historia del Rabbi Yitzhak Yaduri. Ahora le voy a dar un poco de información de él. Él murió a los 108 años, pero lo importante de él es que era una persona que el Señor usaba en profecía. Él decía profecías, que cosas que iban a pasar, cosas fuertes, y pasaban. En sanidades, el Señor lo usaba también en eso, ¿verdad? En hacer eso, él era un rabí, que muchos de los sacerdotes grandes iban a él para consejería y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, él murió en el 2006. Antes de morir, él escribió el nombre del Mesías en una nota. Dijo que no lo abran hasta después de un año, ¿verdad? Ahora, yo le voy a enseñar aquí, rapidito, aquí la carta, pero lo que quiero decir es esto, que este rabí era tan apreciado que cuando él murió y hicieron la caminata para llevarlo al cementerio, eran 200,000 personas que llegaron a ese evento. ¿Ok? 200,000 personas llegaron porque este hombre era tan respetado. Recuérdense ese número porque 200,000 personas llegaron. Gente famosa, rabís, los sacerdotes, toda esa gente llegaron a eso, ¿verdad? Y lo que pasó es que él dijo que no abran esto hasta después de un año. Él le dio este papelito, esta nota a su hijo y después de un año abrieron la nota y aquí le voy a enseñar la carta, ¿verdad? Perdona. Aquí dice,
la carta traducido, lo traducieron en español, y ahí en la parte de abajo puede ver que lo dice ahí en hebreo, dice Yarim, Haam, yo no sé si lo estoy diciendo bien. Veyo Kihaika Shedvaro Vetorato Omdim. Y ahí lo que decía era en cuanto a la carta, abreviatura del nombre del Mesías. Él levantará el pueblo y demostrará que su palabra y su ley son válidas. Este es un rabí que está dando aquí unas notas especiales porque el último año de que él se muera, en el 2005 al 2006, él dice que Jesús vino a él en una visión y le mostró que él era el Mesías. Ahora, yo no sé si entienden el significado de eso y qué grande es que el Señor se muestre en una visión a una persona que de verdad no cree, ni cree que Jesús era el Mesías. Directamente vino Jesús a él y dice que en sueños él hablaba con el Mesías. Y él le decía a la gente, yo he hablado con el Mesías, yo he tenido sueños con el Mesías. El Mesías vino a mí. Y él hablando así, especialmente en esta edad, la gente querían decir que era loco, pero no podían porque él todavía sabía la Biblia de frente a... Él sabía todo y todo lo que él aprendió, él todavía estaba bien consciente de lo que estaba pasando. Y en esta, lo que él dice que... Cuando el nombre salió, los ortodoxos decían que él no dejó exactamente lo que no quería decir. La gente que todavía lo seguían a él decían que él tal vez le faltó algo. Los últimos años de su vida él decía que el Mesías se le apareció en sueños y hablaba con él. Hay testimonios que en la cama de muerte dijo estas cosas y escribió esto. Y ahora cuando nosotros leemos eso de nuevo en cuanto a la carta abreviatura del nombre del Mesías, él levantó el pueblo y demostrará que su palabra y su ley son válidas. Lo que se traducía aquí brevemente con las letras judías y todo eso, era que decía esto. Yehoshua, Yeshua, que traducido es Jesús. Y esto me impactó mucho a mí. Me impactó mucho que el Señor se mostró a un rabí tan grande para decirle eso, pero especialmente me conmovió adentro, me sentí, gozoso y al mismo tiempo me dio un poquito de miedo porque él, en las profecías que él ha dado a este rabí, han pasado. Y él decía también en uno de esos testimonios que él decía que hay una persona que tenía que morir y después de eso Jesús iba a venir. Y eso fue en el 2006 que él dijo eso, ¿verdad? Bueno, esa persona en el 2010 murió, ¿verdad? Ya nosotros estamos viviendo, ya esos son 10 años después, se puede decir que estamos por la misericordia todavía aquí y el Señor está dando tiempo para que nosotros podemos cambiar nuestros caminos y llegar hacia los pies de Él. Es algo increíble que un rabí pudiera cambiar y ver a Jesús como el Mesías y antes de la muerte decir, yo sé quién es el Mesías. Me tocó mucho eso así y también me hizo pensar en lo que era Pablo, porque él era Saulo, era el que mataba a los cristianos, estaba totalmente en contra y después era el discípulo más grande que se levantó para predicar. Apóstol más grande que se levantó para predicar. Y es increíble lo que una persona podía hacer con eso, el peso de saber quién es Cristo y el amor de Cristo, y él tenía que soltar eso. Y todo lo que él pasó aquí todavía... terminamos aquí y él todavía está preso. Lo que puede ser el Señor con un preso. Hermano, Dios les bendiga. Gracias por este momento y ahora con nosotros el pastor. Gracias, hermano Josué, por ese estudio más bueno. Que terminamos ya el libro de Hechos. Y qué bonito es aprender cosas que a veces uno las lee, pero no entramos dentro, profundo en todo esto. Y cuando el hermano Josué leía eso, yo no sé si ustedes se recuerdan cuántos se salvaron en ese barco. Yo decía, el Señor es tan bueno que salvó 276 prisioneros y con todos los soldados y eso. Pero qué bueno es el Señor que aún hasta los que nos quieren hacer mal, Él protege
cuando protege a los siervos de Él. Y es bueno que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos estudiando. Leer es bonito, pero estudiar es más lindo. Se aprende tanto y el Señor es tan bueno. No voy a predicar yo, ya el hermano Josué lo hizo. Este estudio estuvo bueno, gracias hermano Josué. Son algunos anuncios. Quiero instar que nos ayuden a orar. Si ustedes saben, la hermana Reina estaba enfermita, estaba en el hospital y ella salió, pero nos pide que oremos por el nieto de ella que le está dando quimioterapia. Oremos por él, es necesario que oremos. También quiero que oremos por el estado que está aquí en Westchester y en Yonkers y en todas las ciudades en Westchester. Como ustedes saben, algunas áreas están siendo afectadas otra vez por este virus. Oremos por ciertas partes de Westchester que están siendo afectadas otra vez. El domingo, hermanos, tenemos el culto, lo esperamos. Si no estuvo este domingo, no se pierde este domingo, va a estar muy bueno. Queremos ir a adorar con usted, nada más, ¿ok? Queremos que usted venga a adorar con nosotros, perdón. Oremos también, y quise dejar esto casi a lo último, oremos por todos los afectados en Centroamérica, Honduras, Guatemala, yo no sé si El Salvador está también sido afectado. Oremos por todos esos hermanos que muchos han perdido casas y aún sus vidas por todo esto lo que está pasando. Y también estaremos avisándole. Hasta ahora tenemos el desayuno en pie todavía del día de Thanksgiving. Si algo cambia, le estaremos notificando por estas redes si lo tendremos o no. También quiero recordarles que ya pronto vamos a tener clases de escuela dominical por Zoom. Si usted, caballero, dama, niño, vamos a tener pronto clases de Zoom, sus respectivas edades y clases. Esto viene, tenemos que estudiar la palabra de Dios, hermano. El tiempo está muy cerca, como decía hermano Josué. Qué cosa que sabemos que Jesús es Salvador, es el Mesías, pero mucha gente quizás no lo sabe. Tú que me miras y me estás viendo hoy, Jesús es el único Salvador del mundo. No importa que venga, si tú no tienes a Jesús, no tenemos nada. No creo que hay otros anuncios. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Otra vez los esperamos el domingo. Venga a adorar con nosotros. Oremos. Padre Santo, Padre Bello, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos enseña, Señor, por las escrituras, la vida que pasó Pablo, Señor. Padre, a él no le importó la vida ni la muerte, Señor. Él lo que quería y se enfocaba era predicarte. Señor, que tú nos des esa hambre, que tú nos des ese denuedo de hablar tu palabra, de hablar de ese Jesús que murió y resucitó y nos salva. Jesús, te damos gracias en esta noche por este estudio, Señor, por este estudio que nos has dado. Señor, seguiremos predicando y adorando tu nombre, Señor. El otro jueves vamos a seguir estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú guardes a todos esos hermanos de Centroamérica, Señor, que necesitan de tu ayuda, Señor. Protégelos, guárdalos, Señor. Dale lo necesario para que puedan seguir, Señor, sus vidas. Señor, igualmente pedimos por la hermana Reina, por su nietecito, Señor, por Radamés, Señor, que tú sigas haciendo la obra en su vida, por todos esos que quizás no nos tenemos los nombres, que están enfermos o tienen necesidad, Señor. Pedimos por su vida, Señor. Tú dices, Señor, que por tu palabra, Señor, por tu sangre hemos sido sanados. Ahora reclamamos, Señor, esa promesa que tú nos has dado. Y pedimos que tú, Señor, nos siga bendiciendo, Señor, el fin de esta semana, Señor, y que pronto estaremos adorándote, Señor, el domingo en la iglesia. Te damos gracias, oh Padre Santo, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. Amén y amén y amén. Señor me lo bendiga, los amamos mucho. Bendiciones.